Nosotros somos del Telebachillerato Comunitario San Diego Quiriseo. Nuestro equipo está integrado por José Guadalupe Hernández, Francisco Martínez y Daisy Liceda Hernández. Nuestra docente es Liliana Hernández Albarrán y nosotros le vamos a hablar sobre el tema farmacología y farmacodinámica. Las interacciones pueden ser definidas como la aparición de efectos farmacológicos o nutricionales debido a la administración conjunta de fármacos y alimentos, no siempre resultando clínicamente relevantes. En ocasiones la relación fármaco-alimento puede ser bidireccional. Además, la incidencia y magnitud de estas interacciones son más variables y resulta complejo predecir cuándo son clínicamente significativas. En el tema de incompatibilidades farmaconutricional eteral, es una práctica habitual de enfermería que contribuye en la administración de fórmulas de nutrición enteral a través de una sonda de alimentación. En ausencia de las medidas, es posible observar ineficacia de determinados tratamientos o aparición de reacción. Las complicaciones que no podemos encontrar a la hora de administrar un fármaco a través de una sonda de nutrición son debidas a la administración conjunta del mismo. También la formulación del NE, que entiende las complicaciones como incompatibilidades que como consecuencia pueden dar a un lugar o efecto que no es esperado del fármaco, ya sea por exceso o defecto. Un ejemplo de son las farmacológicas, que son el mecanismo de acción del fármaco, la cual es el responsable de la pérdida de tolerancia o absorción de la NE, que entre ellas se encuentra la diarrea, la disminución de la motilidad y las náuseas. Los alimentos pueden modificar la farmacocinética de los medicamentos, traduciéndose esto en la alteración del área bajo las curvas de concentración plasmática. Algún ejemplo de es proceso de liberación. Está también alimentos con elevada viscosidad. En efecto, aumenta el tiempo de liberación y disolución. En fármaco afectado está metformina clorotiazida. En el tema de interacciones físico-químicas, la consecuencia clínica negativa mayoritaria radica en una menor proporción del fármaco absorbida. Por ejemplo, su mecanismo es la absorción, su alimento o nutriente implicado es la fibra, su resultado es la pérdida de la biodisponibilidad y su fármaco alterado es la amoxicilina, la paracetamol, la digoxina y la lavostonina. En este caso, las interacciones producirán una alteración cuantitativa o cualitativa del efecto de un fármaco sobre su lugar de acción. Por tanto, la variabilidad de la respuesta aparece cuando los alimentos alteran específicamente el efecto clínico de un fármaco en el organismo. Algunos de sus ejemplos tenemos: en fármaco está antirretrovirales, sidobudina, indinavir y didanosina. En alimentos y efectos en el fármaco tenemos alimentos ricos en grasas, reduce la absorción hasta el 50% y sus efectos. En sus recomendaciones son: tomar en ayunas o 1 hora antes de las comidas, separar las tomas de los antirretrovirales entre sí y con las comidas. La interacción es consecuencia de la propia acción del fármaco o debido a un efecto secundario del mismo. Por tanto, es propio fármaco en el que modifica el proceso natural y en el estado nutricional del paciente.
Un ejemplo de este es alteraciones nutricionales, sodio, hipanotremia. En fármacos responsables se encuentran diuréticos, haloperidol, ácido valproico, carbamazepina. Recomendaciones son: en interacciones físico-químicas está separar la administración del fármaco al menos 2 horas. En interacciones farmacodinámicas está tomar en ayunas o 1 hora antes de las comidas. Separar las tomas de los antirretrovirales entre sí y con las comidas. Recomendaciones del fármaco nutricional enteral son el carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta de un procedimiento o tratamiento. Evitar la ingesta simultánea de grandes cantidades de crucíferas y controlar periódicamente el tiempo de protrombina. Recomendaciones de interacciones farmacocinéticas son: tomar en ayunas o 1 hora antes de las comidas, separar las tomas de los antirretrovirales entre sí y con las comidas.